Muy buenos días, octavo básico. Antes de comenzar con el plan remoto de esta semana, quiero felicitarlos por esta interacción que hemos tenido. Ya ustedes súper responsables con sus trabajos, retroalimentación ha sido muy positiva, así que primero los felicito. Y segundo, vamos a trabajar la semana del 11 al 15 de mayo solo con los cuadernillos Aprendo sin parar. Durante esta semana trabajaremos solo cuadernillo, vamos a trabajar con el número 2 y el número 3, ¿ya? Y no cambiaremos la lectura domiciliaria para que tengas más tiempo para realizar la ficha literaria. Ustedes están leyendo Campos de Fresa. Yo creo que ya la mayoría lo ha leído y ya lo conoce. Por lo tanto, la ficha literaria que trabajamos con la tía Estrella en el CRA ya la tienen. Ya también fue enviada y fue enviada físicamente y por correo. El que no la tenga, por favor, que a través del mail se contacte y se la volvemos a enviar. La ficha literaria tiene que ser realizada súper lúdica. Ya, el año pasado trabajamos con ficha literaria y este año lo volvemos a hacer. La idea es que sea ojalá en una cartulina, si es que tienen, hojas de blog, ir poniendo cada uno de los puntos de la ficha literaria, ¿ya? Y como les digo, el que no la tenga, por favor avisa por correo o a su profesor jefe y se la hacemos llegar. Vamos a revisar la clase 15, 16, 17 y 18, que en todas se trabaja con el cuadernillo. Las dos primeras con la cuadernillo número 2 y la 17 y 18 con el cuadernillo número 3. Estas actividades son del 11 al 15 de mayo. A mí personalmente me gustan mucho estos cuadernillos, los encuentro súper entretenidos. En este cuadernillo número 2 vamos a trabajar textos narrativos, ya aquí lo especifica, a los que se enfrentarán. La actividad número 1 es observar una imagen. Ya, ahí estamos observando la imagen y de esta imagen tenemos que responder preguntas. Antes de responder las preguntas, recuerden, fuente, ya las fuentes de dónde se sacó la fotografía en este caso. Nunca olvidar las fuentes, son importantes cuando ustedes... Bueno, de hecho, una de las preguntas que más nos equivocamos son en las fuentes. A continuación, crea una pequeña historia a partir de la imagen y escríbela en tu cuaderno. Cuidando que efectivamente se trate de un texto narrativo. ¿Cuándo sabemos que es un texto narrativo? Cuando tiene inicio, desarrollo y cierre. ¿Ya? También tienen que leer el conflicto narrativo. Nuevamente aparece la fuente, muy bien, están atentos. Tenemos el siguiente cuento, una lectura, palabras de vocabulario, nuevamente la fuente, no la olvidemos, y actividades de comprensión lectora. Cuida tu redacción, ¿ya? Cuida tu ortografía en todas tus respuestas. Tenemos un organizador gráfico, ¿ya? El conflicto que se presenta en la comprensión lectora, cuáles son los protagonistas, antagonistas, el objetivo y la motivación que tiene el personaje, ¿cierto? Que ya lo hemos visto en algunas clases. En la clase 16 tienen que desarrollar las actividades número 3 y la síntesis del cuadernillo número 2 con el que estamos trabajando todavía. En la actividad 3 correspondiente a la clase 16, ya ponen en práctica lo que ya les enseñaron. ¿Ya? Aquí tenemos un texto narrativo policial, ¿ya? Ustedes siguen con la lectura y completan las preguntas
de comprensión lectora, vocabulario y gráficos, organizadores gráficos. Todo eso aparece en la actividad 3. ¿Ya? Ustedes lo van leyendo, obviamente van respondiendo de acuerdo a lo que aparece. ¿Cómo se llama esto? La fuente, vocabulario y las preguntas de comprensión lectora. Se presenta por último la actividad de síntesis, ¿ya? Y con esto damos término al cuadernillo número 2 y comenzamos con la clase 17 y el cuadernillo número 3. Entonces, nuestra clase número 17, comenzamos con el cuadernillo número 3 y la actividad número 1. Cuadernillo número 3, lengua y literatura octavo básico, tiene el mismo inicio que el anterior y se refiere a los textos narrativos. En la actividad número 1 presenta un cómic, historieta, que dice: observa las siguientes imágenes y ordena las imágenes de principio a fin para que el chiste tenga sentido. Está la 1, la 2, en la siguiente hoja presenta la 3 y la 4. Y usted debe ordenar en el orden correcto los números, los coloca acá, 1, 2, 3, 4, 5, qué es lo que ocurre primero, según el número que tenga cada viñeta. Dentro de los contenidos que aparecen en el cuadernillo, tenemos los tiempos de la narración, ¿ya? Entonces aquí aparece una cápsula informativa, como dice ahí, con estos conceptos que son básicos en los tiempos de la narración, elementos de la narración. Tenemos el tiempo de la historia y el tiempo del relato. ¿Ya? Lo vimos en alguna oportunidad, me interesa por favor que lo retomen, y tenemos la fuente donde fue sacada la información. Para terminar con el cuadernillo número 3, ya vamos a realizar las actividades número 2, 3 y la de síntesis. Y ahí se cierra ya lo que es aprender sin parar, cuadernillo número 3. Dentro de los textos narrativos tenemos una parte que se llama policial o detectivescos. En El almohadón de plumas es un texto muy entretenido que tiene el suspenso súper necesario para que siga queriendo saber qué va a pasar después, que es una de las características que tiene este género policial o detectivesco. ¿Ya? Les recomiendo mucho El almohadón de plumas, me parece muy bueno, me gusta mucho. Al igual que todos los textos, tiene un vocabulario, preguntas de comprensión lectora, y me pareció súper interesante y que se podría articular con el subsector de historia, que son las líneas de tiempo, en donde suceden los hechos, ¿ya? Entonces vamos a ver la línea del tiempo de las acciones que suceden. Bueno, ahí está el vocabulario, preguntas de comprensión lectoras, como les había dicho, pero me gusta mucho lo de la línea del tiempo. Yo sé que en historia ustedes lo ven. Entonces aquí están los sucesos de las acciones que van sucediendo en los lapsos de tiempo, ¿ya? Por eso más adelante aparecía esto de los tiempos de la narración, los tiempos de la historia y los tiempos del relato. Y aquí tiene que haber un orden cronológico en lo que pasó en la acción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pequeñas acciones que le dan la continuidad en el tiempo al texto, ¿ya? Luego van a la actividad 3, que también es un cuento, su respectivo vocabulario, la comprensión lectora, y terminan con la síntesis, ¿ya? Este ha sido la clase, digamos, de esta semana. Espero que estén muy bien, se cuidan, no salgan y lávense las manitos constantemente. Chao, un besito, que estén muy bien.